Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo capítulo de Abiertos en Canal. Hoy tengo conmigo a Jesús Pérez. Él es podcaster, comunicador, más que otra cosa, creo, ¿no, Jesús? Es una buena Una definición. buena Si me preguntaras hace 5 años te diría imposible, ¿no? Porque yo era de los que creía que el buen comunicador nace, no se hace, y ahora pues la verdad es que he cambiado la visión sobre eso porque la práctica hace el maestro. Perfecto. Ahora te preguntaré más sobre quién eres y sobre todo te dejaré que te presentes tú, que si lo hago yo, seguro que lo hago peor. Como siempre, al principio del episodio, recordarte, para ti que estás escuchándome, que si te interesan los negocios de membresía, si te interesa pues, crear una propuesta de valor de ingresos recurrentes para tu negocio, en membership5.com tienes un audio con las 6 claves que considero que se deben de tener en cuenta para poder crear un negocio de membresía rentable pues, en lo que te queda de año y bien con vistas a futuro. Membership5.com, ¿vale? Que no se nos olvide la URL. De todos modos, en las notas del episodio o en la descripción, si estás viéndolo en YouTube, te dejaré el link. Ahora sí, Jesús, porfa, preséntate tú, quién es Jesús y por qué ahora está comunicando tanto y le gusta tanto esto. Hostia, tío, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? El hecho de parar, repensar o que el propio cuerpo te obligue a parar, porque, pues eso, una crisis existencial, depresión, realmente no encontraba sentido a lo que estaba haciendo en el camino que estaba llevando, pues me hizo replantearme y buscar dónde yo era bueno, cuáles eran mis fortalezas y también lo que la gente destacaba de esas fortalezas, porque muchas veces vas buscando crear un producto en base a lo que tú tienes en tu cabeza, pero la realidad es que tienes que vender algo que la gente necesite. Y Ujú. mientras no encuentras ese match, ese equilibrio, es jodido, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues ahora mismo soy un productor de podcast que básicamente lo que más le motiva de su trabajo es ver cómo las personas con las que trabajo crecen a nivel de comunicación, cómo consiguen mejorar sus contenidos, cómo consiguen generar engagement con su audiencia a través de un contenido que al final lo que busca básicamente es pues mostrar vulnerabilidad, mostrar cercanía, mostrar mm, personas humanas, ¿no? Que yo creo que es un poco de lo que falta en nuestro día a día. La mayoría de la gente al final se centra en mostrar en lo que hace bien, que está genial, al final tienes que mostrar esa parte, ¿no? Porque también la vida es motivación, ¿no? Hablábamos hace un rato de lo ligo con el tema de los vendehumos, ¿no? Que muchas veces y no voy a la parte ética, ¿no? Pero para hacer cosas grandes necesitamos a alguien que nos inyecte no, que nos ponga fuego en el culo para decir, hostia, pues tengo que hacerlo, voy a intentarlo. Igual no lo consigo, pero probablemente me acerque a eso que yo quiero conseguir. Igual no es este el momento, igual es dentro de otro momento. Resumiendo, Jesús es una persona que lleva más de 200 episodios de su propio podcast, Comunicar más que hablar, que hace 5 años no creía en que sería capaz de conseguir todo lo que ha conseguido hasta ahora, ¿no? Poder encontrar sus fortalezas, poder descubrir un nicho de mercado, poder monetizarlo, poder vivir de ello y seguir ayudando a otros a que mejoren a nivel de comunicación, a nivel de escucha y sobre todo que sientan que lo que están haciendo está alineado con sus valores o con su propósito de vida. ¿Qué hacías antes? Pues fíjate, yo estaba en el chat de ING Direct, trabajaba en Unísono, nuestro cliente era ING Direct y básicamente yo lo que hacía era coordinar el chat. Con coordinar el chat me refiero a, pues nos entran clientes con dudas, entonces pues yo me encargaba de coordinar a las personas para que las respuestas fueran empáticas y después también introdujimos un proceso de venta muy curioso donde hacíamos venta a través del propio chat. Y eso ahora en aquel momento no lo veía, pero ese background me dio pues muchas pistas hacia donde yo quería ir, ¿no? Claro. Realmente trabajaba en finanzas, pero lo que hacía era comunicación. Y el otro día hablaba con... Total. Sí, sí, no, yo inconscientemente no me daba cuenta, pero a mí lo que me motivaba, porque yo lo que quería siempre era conseguir
cubrir las expectativas del cliente. Y eso, la única forma de conseguirlo es a través de un lenguaje que trate de escuchar lo que necesita el otro y tú darle aquello que realmente cumple aquella expectativa, ¿no? Ujú. Y es una cierta obsesión para mí. Siempre estoy pensando, cuando estoy creando contenidos, siempre estoy tratando de meterme en el personaje del otro, ¿no? En tratar de entender lo que a él le preocupa. A veces aciertas, otras no, pero la práctica ayuda mucho. Madre mía, ING, no me imagino, o sea, eso sería un estrés tremendo, No creas, porque, o sea, yo ¿no? trabajé en el call center. En el call center yo llegué a un punto que para mí no era estresante. ¿Qué sucedía? Que era monótono. Era Ya, monótono porque siempre estabas haciendo lo mismo. Me gustaba, se me daba bien. Muchas veces no comprendía el por qué se me daba tan bien, pero era una sensación de, joder, voy a escuchar el problema que tiene esta persona. Vale, ostras, pues fíjate, tiene la cuenta bloqueada, no consigue hacer una transferencia. Pues vamos a buscar la manera de darle la solución. Y a mí lo que me llenaba era esa parte de ya, conseguir resolver su su problema y problema. enganchaba. Lo que sucede es que al final, claro, llega un punto que los problemas siempre son los mismos, no hay nada, ¿no? Yo noté que crecí muy, muy rápido en la empresa, pero de repente no me llenaba. Y apareció la oportunidad de poder montar el servicio de chat en Vigo. Querían externalizar esa parte y me uní al carro. Fue un reto, fue la hostia, montar, adaptar el servicio de chat que tenían ellos, externalizarlo y convertirlo en algo que funcionara. Y a mí lo que me mola y lo que más me motiva de todo eso es hacer que funcione y después como que dejarlo de lado, ¿no? Y me di cuenta precisamente en ese punto, cuando ya estaba todo funcionando, cuando ya no había nuevas cosas que ver, era como, hostia, ahora otra cosa, ¿no? Ya. Esa sensación que tenemos muchos. Sí, más de crear que de Mm. a lo mejor mantener o escalar, ¿no? Sino Sí. tengo el sistema montado, pues veo que funciona. Y eso que me da mucho miedo crear, la inseguridad, ¿no? Porque siempre busco tenerlo atado, siempre busco joder, venga, vamos a hacerlo bien, ¿no? Eso también hace que no actúe directamente, sino que me piense bien lo que vamos a hacer para tratar de cumplir ciertas expectativas en base a lo que, ciertas expectativas sobre el proyecto, ¿no? Y, y cuando cambié el chip y empecé a ejecutar más, pero con estrategia, descubrí que me iba mejor, que no quedaba en la parálisis por análisis. Ujú. Y ahí emprender, el montar mis propios proyectos me ayudó muchísimo, porque siempre trataba de buscar, en general los seres humanos siempre buscamos la seguridad, ¿no? Nuestro cerebro busca esa seguridad porque es lo que nos da calma, pero la seguridad a mí a donde me lleva es a la sensación de que me falta la chispa de la vida. Entonces tengo que encontrar ese equilibrio entre los dos, entre la sensación de que, joder, voy en el camino, pero tampoco me estoy excediendo de esos límites saludables que marca mi cerebro. Como hemos dicho, bueno, lo has dicho tú, ¿no? Que tu podcast se llama Comunicar más que hablar. Eh, Sí. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar y hablar? Hostia, es una buena pregunta. Muchas veces pensamos que hablar, ¿no? Hay una conversación y lo ves mucho. A mí me gusta observar mucho las conversaciones que hay en cualquier sitio, en una estación de tren, en tal. Y lo único que hacemos es soltar dos personas. Uno suelta su rollo y el otro suelta su rollo, ¿no? Y al final no hay conexión. Y para mí es súper importante tener conversaciones donde te sientas escuchado. El otro día decía Pepe García, que estuvo en el podcast de Tengo un Plan, decía, hostia, de las mejores entrevistas que he tenido, porque me he sentido escuchado. Es la clave. Cuando consigues que el otro se sienta escuchado, es brutal. Entonces, para mí comunicar es el hecho de hablar y escuchar. Cuando se produce el efecto de los dos, es decir, que las dos personas están hablando y las dos personas se sienten escuchados, entonces ahí hay una conversación, hay una comunicación, ¿no? Es bidireccional, no es solo yo lanzo el rollo y de repente lanzas otra respuesta, uno lanza su preocupación y el otro lanza su preocupación. Y al final ahí es como, vale, qué guay, me está contando su vida y yo le estoy contando su vida, pero simplemente lo único que es un desahogo, no es una comunicación.
¿Cómo de importante crees que es la comunicación para un negocio? El otro día entrevisté a Beatriz Torres Ajá. y Scopi y me soltó una frase que me pareció la hostia. De hecho, la tengo guardada para usarla en mis emails o en mis cartas de venta, etcétera. Porque me dijo, al final, muchas veces la gente no se da cuenta que el negocio, es decir, con dos negocios iguales, con el mismo producto, el mismo servicio, tal, el que comunica mejor vende más. El que comunica mejor gana más dinero. Y dije, hostia, qué buen Sí. tip. Entonces, ¿cómo crees o qué importancia crees que tiene la comunicación dentro de un negocio y no solo para vender más, sino en más aspectos? Eh, Al final es que lo ves en el día a día, ¿no? Me estoy acordando de la charla con Irra Bravo. Vas, por ejemplo, a un mercadillo, ¿no? Donde, pues, joder, la gente no ha recibido formaciones de venta. Simplemente es la experiencia de su propia actividad, ¿no? De estar todos los días comunicándose con personas. Al final llegan a un punto donde descubren lo que realmente, dónde están esos ganchos y dónde está el detectar la necesidad del cliente. Y aquí hay un ejemplo que me mola mucho, que es, estábamos en el mercadillo y una persona, o sea, íbamos a comprar queso, creo, y nos dijo, oye, ¿por qué no os lleváis una empanada? Que así os ahorráis el haceros la cena. Es como, hostia, vale, me la llevo, ¿no? Ha hecho un gancho de venta de forma inconsciente. Eso es comunicar bien, porque realmente lo que ha buscado era, aparte de vender, pues lo ha dicho de una forma simple, de una forma sin inseguridades, sin maldad ninguna, simplemente, oye, joder, es mi medio de vida, si te apetece, bien, ¿no? Entonces, esa parte de comunicar es clave y lo ves mucho cuando, pues yo qué sé, escuchas un podcast o alguna entrevista con personas que no tienen cierto rodaje a la hora de comunicar y ves que están constantemente racionalizando lo que dicen, que están constantemente pensando aquello que creen que su audiencia debe escuchar o las personas que le están escuchando lo que él cree que deberían escuchar. ¿Y qué sucede con eso? Que suenas antinatural. Total. Y yo creo que nos pasa a todos. O sea, cuando empezamos a comunicar, yo me escucho mis primeros episodios y digo yo, hostia, ¿qué coño estaba haciendo aquí? Pero es que es el paso. Para comunicar bien, tienes que comunicar jodidamente mal al principio. Es imposible. Si no, a no ser que, claro, ya hayas practicado desde los 16 años o desde los 15 años y tengas ya cierto rodaje. Vale, perfecto. Pero entonces no será algo que tú tengas que trabajar, ¿no? Igual tienes que mejorar otras habilidades, pero esa ya la tienes desarrollada. Porque al final se puede entrenar. O sea, tanto la comunicación como yo veo el otro día, ahora que decías Pepe García, me ha venido a la Mm. cabeza la entrevista que le hace Pepe García a Fer Miralles Sí. en su podcast. O sea, yo lo de este hombre, lo de Fer Miralles, es que, ¿cómo puede estar una hora y media sin soltar una maldita muletilla? Sin Sí, soltar que al final esto es más, seguramente creo que esto igual es más de oratoria, ¿no? Que de es comunicación. oratoria. Esto es Mm. más oratoria que comunicación. Así como la oratoria, sí que puedes entrar en estas cosas más técnicas, porque yo creo que estos son temas más técnicos. La comunicación, ¿crees que también tiene esta parte técnica o es más soltarse lo que decías, ¿no? Hay que comunicar mal para comunicar bien. ¿Cómo lo Tienes planteas? de las dos. Fíjate, yo estoy en un club de oratoria y una de las cosas que hacemos es, por un lado, practicar, practicar, practicar en base a, pues, a un criterio. O sea, tienes que dar un discurso y el discurso tienes que organizarlo de esta manera, ¿no? Entonces, después alguien le va a dar un feedback sobre lo que esa persona ha dicho, cómo se ha comportado. Normalmente lo que hacemos siempre es, le decimos algo algo que tiene que mejorar, algo que ha hecho bien y un reto, ¿no? Un reto de cara al siguiente discurso. Y una parte importante también de ese discurso es que hay personas que se encargan de contar las muletillas y de identificarlas. Entonces, tú cuando finalizas la sesión, te llevas para tu casa, vale, he cometido 6 es.
y he hecho 5 ums. Más que nada para que seas consciente de que los estás cometiendo. Sí, sí. Porque el recurso de la muletilla suele venir cuando no sabes qué responder o no sabes cómo cubrir un silencio y metes la muletilla. Entonces, cuando eres consciente de eso y lo vas practicando poco a poco y hay gente que se encarga de decirte, oye, estás cometiendo esto, de forma, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero de forma subconsciente, mm, la próxima vez que vayas a cometerlo es como que dices, hostia, para Ya, que, ¿no? Es como cuando vas conduciendo. Al principio estás pensando que tienes que meter la marcha, pero llegado a un punto ya no hace falta que pienses que tienes que meter la marcha, es una automatización. Entonces, conforme vas mejorando tu lenguaje y le vas diciendo a tu cerebro, chaval, que esto no tienes que hacerlo, tienes que hacer esto. Poco a poco te vas autoprogramando, reprogramando para comunicar mejor y comunicar con más soltura. Y yo creo que coincide mucho, por un lado, con tu autoestima. Yo veo mucha gente en el club que cuando entra el fallo de comunicación principal es la falta de autoestima, la falta de no creer en lo que dicen, la falta de ujú, inseguridad o lo que piensen los demás de lo que va a decir. Conforme eliminas esa barrera, empiezas a mejorar tu forma de comunicar. Y después la otra es la práctica y el estar siempre tratando de hacer algo con un peldaño, o sea, un peldaño superior. ujú. Dices, porque yo muchas veces, y esto es un craso error por mi parte, muchas veces digo, hostia, ya comunico lo suficientemente bien, pero después viene alguien y digo, joder, pues es verdad, hostia, me creía el amo de la fiesta, pero la realidad es otra, ¿no? Es que siempre va a haber alguien que comunique mejor que tú y también va a haber gente que comunique peor. Pero mientras no tengas ese toque de humildad para decir, vale, tengo mejora, pero también no soy el rey ahora de la comunicación, ¿no? Porque puede suceder, vas a dar una charla y dices, buah, soy aquí Dios. Y eso también hace que pierdas empatía. O sea, que realmente te olvides de que detrás hay personas que no van a escucharte a ti, sino van a escuchar lo que pueden obtener de ti. A mí eso me costó también pillarle la diferencia, porque así te quitas muchísima presión. Realmente ellos van a escuchar algo que tú les vas a decir que probablemente les pueda aportar en función de su momento de vida. No tanto esa presión de, Buah, voy a quedar aquí como un rey, voy a quedar aquí como un dios diciendo esto, cuando la realidad es totalmente otra. A las personas en general les damos igual. Simplemente lo que nos importa es lo que vamos a poder obtener de ellos. Nos montamos unas pajas mentales que son Sí, espectaculares. sí, Eh, tío. Enfocando un poco ahora al tema de tu negocio o de la propuesta de valor que comentamos antes, que es un formato de membresía, de pago mensual, suscripción, como queramos llamarle. Lo que tú tienes es una membresía de servicio, ¿no? Que no tengo, creo que no he tenido muchos entrevistados con este tipo de membresía, así que me mola muchísimo. Además, es seguramente el primer o la forma de empezar que cuando alguien me pregunta siempre le recomiendo, porque creo que es mucho más fácil con poca audiencia eh, cuando estás empezando hacer rentable un negocio con pocos clientes de un margen superior, que no intentar ir a volumen, a la típica membresía de los 10 o 20 euros al mes, que eso es imposible cuando se empieza, imposible. Y cuando vas avanzando, cada vez más difícil, porque la visibilidad está muy cara, ¿no? Cuéntame un poco cómo lanzas esa propuesta de edición, podcasting, etcétera, qué niveles hay y un poco cuál es o sea, cómo detectas esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es tu público y cómo lo detectas? Vale, todo empezó cuando pues, uno de mis clientes de uno de mis servicios, yo tenía un negocio que era creapresentaciones.com, donde hacía presentaciones para empresas de formación. Y uno de mis clientes me dijo, hostia, yo quiero eso que tú tienes, ¿no? Quiero ese canal de comunicación que tú tienes. Y yo le dije, pero no entiendo bien a qué te refieres, ¿no? Básicamente, yo tenía un podcast, llevaba ya unos cuantos episodios publicados y ahí fue donde detecté la necesidad. Dije, ostras, igual para determinadas empresas tiene sentido el podcast como canal de comunicación. Hasta aquel momento no había caído. Entonces me di cuenta de que era un canal cojonudo para eh,
por un lado, generar esa prospección, es decir, voy a buscar a determinadas personas con las cuales quiero hablar que puedan ser o bien generadores de negocio o bien personas que me aporten networking, que me aporten otros proveedores o incluso que pueda llegarse a ser mi cliente, ¿no? Generar ese caldo de cultivo para que tengas, digamos, todos los stakeholders de tu negocio, ¿no? Entonces empecé a desarrollar la idea. Ese cliente me compró y dije yo, hostia, pues venga, vale. ¿Cuál es una de las claves para generar una membresía? Que el dolor sea recurrente. Y en este caso lo era, porque por eso yo ahora mismo solo me comprometo con aquellos clientes que tienen intención de que su podcast tenga una cierta continuidad, ¿no? No tiene sentido el hecho de montar un servicio de recurrencia si lo que va a hacer es 4 episodios y ya está, ¿no? Entonces yo me comprometo con aquellos proyectos. Por un lado tengo como ese servicio de membresía y por otro el servicio de producción de podcast, donde pues una empresa quiere montar su propio podcast y quiere probar, oye, quiero crear mi propio podcast, quiero hacer 20 capítulos, probar, ver cómo funciona y ya está. Y después ya veré si le doy continuidad o no. Y el servicio, a mí lo que me da es esa cierta tranquilidad de trabajar con clientes con los que me siento a gusto, con los que, como quien dice, editaría su podcast gratis o produciría su podcast gratis porque son proyectos que me molan. Y por otro lado, esa tranquilidad de, vale, ya tengo los ingresos mínimos necesarios para el negocio cubiertos y a partir de aquí, pues vamos a por proyectos que me puedan interesar, donde quiera encauzar mi camino, como por ejemplo, quiero crear infoproductos y también una formación en relación al podcasting como canal de comunicación para generar negocio, para aprovecharlo como vía para darte visibilidad. Y eso no podría suceder si no tuviera esa membresía. ¿Por qué llegué a ese punto? Mi negocio lo empecé montando formaciones, ¿no? Desarrollando la idea de montar formaciones. Y era un poco lo que tú decías, necesitas mucho volumen. Lancé la primera formación, conseguí gente, pero tenía la sensación de que, hostia, tengo que estar todas las semanas haciendo este esfuerzo por captar a gente para las formaciones, ¿no? Aunque era un high ticket, ¿no? Pero la sensación era, hostia, tío, tengo que estar constantemente en la búsqueda, constantemente en la sensación no, de no tener cubierto ese mínimo, ¿no? Entonces, me quedaba pasta para muy pocos meses y dije, hostia, tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo. Y ahí fue donde surgió precisamente la idea de la membresía, ¿no? Porque la membresía te da esa calma, esa tranquilidad de decir, vale, pues tengo 4 clientes de este servicio y ya está. Y de paso tengo tiempo para crear mis contenidos, para seguir creando mi marca personal, para seguir buscando otros proyectos o clientes y prospectar, ¿no? Y ahí, por ahí fue por donde surgió todo. Y la propuesta de valor, o sea, he visto que tienes varios niveles, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay? Te lo pregunto porque es muy posible que haya gente que está escuchando el podcast que Sí. se esté planteando lanzar un podcast, pero que el tema técnico o estratégico o lo que sea le Ujú. frene un poco. Luego te preguntaré también por estas cosillas, así que también se llevará algún tip sobre cómo hacer todo esto. Pero a lo mejor dicen, bueno, pues prefiero contar con un profesional que me ayude, que a lo mejor, yo qué sé, voy a darle un año de vida al proyecto, pues son X euros, lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo tienes estructurado? ¿Qué diferencias hay? Sí, tengo como una escala de valor donde hay diferentes formas de entrar a trabajar conmigo. Por un lado quiero empezar a producir mi podcast, entonces quiero definir la propuesta de valor del podcast, quiero conocer a mi cliente, quiero saber cómo comunicar, qué contar, los guiones, ¿no? Necesito Vale, todo ese apartado, ¿no? Y ahí empieza desde 597 euros masiva el servicio, ¿no? vale. Entonces, yo te acompaño en todo el proceso para definir tu podcast, crear la propuesta de valor y todo lo necesario para llave en mano. Simplemente
yo me encargo de todo, ¿no? Esa es una de las vías. Otro servicio es cuando ya tienes tu podcast instaurado, o sea, instaurado, producido, creado, ¿no? Y lo que quieres es delegar la parte técnica y de producción y creación de contenidos. Pues las covers, quiero la edición de audio y de vídeo, toda esa parte, ¿no? Entonces ahí, eso es otro, digamos, otro servicio que está previo Al al de gordo. producción al gordo. Sí. Entonces son los dos servicios principales que tengo. Vale, o sea, uno incluye toda la parte de creación y estrategia y diríamos que el otro es más te soluciono la parte técnica, ¿no? Ujú. Vale. Sí, parte técnica y la otra que cuesta muchísimo, que Bueno, es la tener difusión. las ideas de contenido, porque claro, Ah, tú vale. tienes un podcast, pero de ahí sacar algo, sacar que tú lo sabrás muy bien, ¿no? Al final, cuando empiezas a crear contenido, un podcast está ahí, pero ¿cómo yo le vendo a mi audiencia que escucha este podcast, ¿no? Pues el título, lo que se va a llevar la audiencia de eso, y no es sencillo. A mí me costó muchos años llegar al punto de coger un episodio, ver la transcripción, analizarlo y decir, vale, pues de aquí lo más importante es esto. Alguien que no se dedica a eso le resulta súper complejo. Y yo lo veo cuando alguien en alguna formación les muestro cómo lo hago y me dicen, espera, 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 ¿cómo haces? ¿No? Y nosotros muchas veces lo asumimos como algo normal, como que, de aquí saco el título, pero ¿dónde sacaste ese de título? Claro, es que ponte 6 horas todos los días durante 3 años a crear títulos para episodios. Llega un punto que ya te salen casi solos. Es que, y aquí hago porque me estoy viendo muy identificado en esto que estás contando, porque yo creo que es uno de mis puntos débiles en este podcast. El tema de la estrategia de títulos, carátulas, comunicación, no, difusión, perdón. Vale, ahora te preguntaré, pero spoiler, ChatGPT no sirve para nada en esto. Te dará algunas ideas, pero hostia, o sea, seguramente sea yo que soy muy cazurro con los prompts. Y a lo mejor hay algún prompt que te funciona bien, pero a mí los títulos que me plantea normalmente, ahora ya es que ni lo paso por ChatGPT, pero yo me he sacado transcripciones de muchos episodios, las he pasado por ChatGPT, le he pedido títulos, o sea, le he pedido cosillas, es que no lo consigo. Es más un proceso de... Claro, es que yo he ido evolucionando mis prompts para ChatGPT durante mucho tiempo y al principio tenía la Ya, misma sensación que tú, vale. de, hostia, vaya mierda de título me está generando. Tampoco los títulos son maravillas, pero La determinados idea, a lo hooks o mejor, ¿no? determinados... Si tú le vas alimentando y creando como una base de información relevante, oye, quiero que me hagas los títulos de esta manera, quiero que le pongas esto al inicio, quiero que este título lo enfoques hacia un público objetivo que es de esta manera. Claro, es que al principio le dices, quiero que haga, le pasas la transcripción, hazme este título, te hace un churro, pero conforme le vas diciendo, oye, quiero que actúes como esto y piensa que la persona a la que va dirigido es esto, tiene esto, ¿no? Es como crear un contexto que a ChatGPT le dé muchas pistas y a Ya. partir de ahí empieza a hacer cosas mejor, te da Ya. mejores respuestas, pero o sea, los títulos que me da normalmente no son aprovechables, pero sí la idea que me da, sí Mm. la idea, vale, pues mira, esto igual puede estar bien de gancho o em, lo que se va a llevar la audiencia, ¿no? Una de las cosas que hago también es sacar bueno, lo digo en inglés, Timelines, ¿no? sí, justo los momentos más destacados. Eso también te da muchas pistas de por dónde conseguirlo. Y ChatGPT eso te lo puede hacer. Le pasas el resumen y le dices, oye, sácame aquellos momentos más relevantes en base a esto, en base al criterio que tú le digas. Y te saca aquellos momentos más destacados y de ahí puedes empezar a sacar conclusiones sobre los títulos, sobre la trama del episodio. Mm, Tendré que trabajarlo más. De todos modos, me doy cuenta.
que, o sea, yo, este podcast y casi todo lo que suelo hacer o casi todo el contenido que suelo crear, al final lo creo porque me gusta. Como te decía antes, me mola tener estas conversaciones. Los 25 minutos off the record me han parecido espectaculares, charlar contigo. Me mola tenerlas, crear el espacio para, o la excusa, ¿no? Para poder tener estas conversaciones, pero luego es verdad que em, me falta mucho curro. Yo no me vuelvo a mirar con detenimiento la entrevista para crearle un buen título. Intento, nada más acabo, para que no se me vaya mucho, pensar en ese título, pensar en la descripción. Me falta como ese proceso, ¿no? Posterior para darle más calidad a esto, ¿no? Y a lo que me doy cuenta es que por mucho ChatGPT también es un tiempo, o sea, hay que dedicarle Sí. mucho cariño. Por eso cobras o puedes cobrar una membresía de precio alto, porque es que al final el input en tiempo de tu parte será la hostia. Sí, o sea, yo no me imagino trabajando sin ChatGPT y con herramientas que me permitan el hecho de trabajar la transcripción, el hecho de trabajar los charts de tiempo, ¿no? No me imaginaría, si no serían muchísimas horas, es lo que tú dices. Llega un punto, y esto me lo dio el hecho de empezar a trabajar con clientes, ¿no? Que al final, inconscientemente, al editar tantos episodios y al producirlos y al crear los títulos, inconscientemente vas metiendo pequeños micro mejoras Ujú. que en mi día a día no las percibo, pero que cuando miro hacia atrás digo, hostia, fíjate el prompt, que suelo hacerlo, los anoto, fíjate el prompt que tenía antes y el que tengo ahora. No, antes era así y ahora es así, ¿no? Y eso te da pistas, ¿no? Porque es como, joder, a mí me mola esta parte, porque me mola saber cómo crear mejores contenidos, estoy siempre en esa carrera de quiero hacer mejores contenidos y inconscientemente vas introduciendo esas mejoras. Y es lo que tú dices. Yo ahora tengo la sensación, lo que tú decías, ¿no? Hostia, tengo la sensación de que, joder, no sé crear buenos títulos o no sé crear. El, el, la propia audiencia te va diciendo por dónde ir y por otro lado también, a veces, no sé cómo decirlo, pero los buenos títulos no son necesariamente aquellos que aparentemente. A ver si consigo explicarlo. Muchas veces es más la diferenciación y el crear títulos que sí que enganchen, pero que sean algo diferentes a lo que está ahora visto. Por ejemplo, yo no sé si tienes la sensación, pero todo Dios copia a los podcasts de Diary of a CEO, ¿no? Y las carátulas son todas iguales, ¿no? Incluso a mí ahora me provoca cierta repulsa hostia, ya sé que va a ser un podcast del mismo estilo que el otro, ¿no? Muchas veces la gente se olvida de darle su propio toque, Ya, su propia manera de entender la comunicación, su propia manera de decir las frases. Entonces, que copies a otros, vale, le puedes copiar las estructuras, pero no su forma de decir las cosas. Entonces, muchas veces es más empaparte de cómo otros lo hacen y darle tu forma, ¿no? ya. Eso Y es, eso es lo que cuesta muchas veces, eso es lo que darle cuesta mucho. tu toque personal. A mí lo que me está Sí, empezando ya a rechinar y a cansar un poco, mira que he sido fan, seguidor y me escucho casi todos ya no, pero yo diría que la mitad de los podcasts de Tengo un Plan me sí. molan. Pero coño, es que todos los putos títulos son 7 hábitos, Sí. 4 razones, 6 no sé cuántos. mm, Todo no pueden Esto ser es. hábitos en esta vida. O sea, la Sí, sí. palabra hábito está empezando o sea, estoy empezando a crear como una resistencia a la palabra hábito que ya no sé. Esto lo ligo con lo no sé si lo decías tú, lo de hablando con Paul de Mumbler, lo del slow content. Sí, sí, Puede sí. ser que fuiste tú hablando de eso, ¿no? Uno de Que los me, dos. mo- me moló la reflexión, porque es como que cuando todo el mundo tiende hacia eso, ¿no? En darte. Es que claro, tú en un título tienes que condensar lo que quiere llevar tu audiencia, ¿no? Entonces, quizá lo más sencillo es decirle algo que capte su atención y de lo que se va a llevar.
Pero a veces eso, cuando ya la audiencia es muy madura, lo que provoca es totalmente lo contrario, porque ya sabes que realmente no te vas a llevar eso. Que eso es algo para captar tu atención y hacer clic. Después te vas a llevar otra cosa, ¿no? Yo creo que la tendencia de los títulos va a ir hacia que tenga ese hook tremendo, o sea, ese gancho que Ujú. te capte la atención, pero va a tener que virar hacia otro sentido, porque al final genera el efecto contrario, la sensación de que, joder, ya me está contando lo mismo que me están contando. Es como el clickbait de los periódicos, tío. Sí. Entras en el Google, la notificación, o sea, no sé cómo se llama, en el muro este de Google, y dices tú, hostia, esto es, si no lo sabes, vale, pero cuando ya lo sabes, dices, joder, es clickbait del duro, paso de hacer clic en este, genera justamente el efecto contrario. Y, y vamos a tener que cambiar, por lo menos los creadores de contenido, si queremos realmente diferenciarnos, vamos a tener que ir hacia otro modelo, no tanto de las cuatro cables, que eso funciona y bien, pero dicho de otra forma, ¿no? En vez Ya. de decir las cuatro claves para conseguir ser productivo, pues igual las cuatro claves para que tu día a día no sea una mierda. No lo sé, hay que darle una vuelta a la forma de escribir. Es que yo, o sea, con los chicos estos, y mira que Sergio y Juan creo que entrevistan bien. O sea, Entrevistan bien, sí. me gusta cómo lo hacen y lo hacen súper ameno. Además, se les nota naturales. O sea, me Sí. gustan. Pero lo hacen claro, es que los dos llevan desde los 16. No, perdón, Juan se le nota menos natural porque lleva Sí. menos tiempo, pero Sergio Sergio, lleva muchos años creando contenido YouTube. esto es muchas veces cuando empiezan esa conversación previa, eso está preparado, pero lo hacen de una forma tan natural. No digo que esté preparado justo lo que van a decir, pero Ujú. sí la idea de cómo lo van a decir. Lo tienen todo mega, mega estructurado. Y, y llega un punto en el cual es como que acabo notando, claro, esto ya va, no sé si es una percepción mía, pero acabas notando ese exceso de naturalidad, Ya. como que ya la naturalidad está forzada. Vale, te entiendo. Puede ser. Puede ser. Yo creo que también tú es que tienes más ojo. O sea, para estas cosas. ¿Sabes? Entonces. Estoy todos los putos días escuchando podcasts y viéndolos, tío. Yo a veces tengo miedo y digo, joder, tengo miedo a dejar de analizar todo esto, ¿no? Ya. Esa sensación de decir, hostia, voy a petar de la cabeza, pero es que yo a veces a la noche tengo un rato solo y tal y me pongo eh, pues a escuchar un podcast nuevo que ha salido de no sé qué y quiero ver cómo hace la entrada y cómo hace la salida, ¿no? Todo, mi obsesión es cómo captar la atención de la gente. Y es una de las obsesiones que yo creo que llevo en toda mi vida. Y eso es lo que me lleva a este proyecto, a lo de la comunicación, ¿no? Porque al final la comunicación está muy ligada con eso, con captar la atención. ¿Qué sucede? A veces tengo también, no sé si llamarle ventanas saludables donde peto de ese tipo de contenido y lo que quiero es contenido más Entretenimiento, a lo mejor. me mola, por ejemplo, me encantan los viajes. O sea, sigo a un tío que se llama Ramilla de Aventura, que me flipa cómo hace sus viajes en tren, ¿no? A mí eso me da como cierta paz mental, tranquilidad, ¿no? Como que veo por dónde va. A mí me gustaría también hacer ese tipo de viajes en modo aventurero. Qué guay, me anoto en el Y canal este. está muy bien, es un tío súper majo que te cuenta, pues mira, fíjate, hizo el Transiberiano, hizo la ruta en tren más larga del mundo desde Algarve hasta Corea, todo Hostia, en tren, es una puta locura, sí. qué burrada, ¿no? Y sí, sí. Me mola cómo lo cuenta y aparte aprendes un montón mientras estoy viendo es como que estoy viendo analizando el contenido y diciendo, ah, mira, pues ahora dijo esto, ¿no? Tiene un editor que hace muy bien digamos, la estructura del episodio. Al final te acabas viendo igual media hora de un episodio y parece que pasaron 5 minutos. Mm. Es Guay. como también sigo otro motero. Este se va a África, se va a un montón de sitios y me flipa cómo cuenta las historias. ¿Qué sucede? Mete muchísimo clickbait.
Ya, Pero es un clickbait que funciona. El cabrón, o sea, al inicio dices, ¡buah, la que pasó! No sé qué, y después no pasó nada. ya, Pero aún así te genera hype para verlo. ya. Yo es que, o sea, con esto tengo sentimientos encontrados. Porque a mí, o sea, entiendo el motivo del por qué se pone el 4 o 7 hábitos de no sé qué, lo entiendo Sí, perfectamente, pero yo es que después, cuando entro al podcast, me lo chupo entero y no he encontrado en ningún sitio, ninguna sección en donde se expliquen los 7 putos hábitos que me habías dicho. ya, Hostia, sí. que a lo mejor si hago una recapitulación durante todo el episodio y me los voy anotando, pues igual salen 7 consejos que me ha dado esta persona, no lo sé, ¿sabes? Hostia, qué Puede ser. bueno, tío. Pero eso es una buena reflexión porque em, igual la mayoría de gente no se va a esperar esos 7 hábitos. No es igual tan metódico como tú, ¿no? Que simplemente, vale, me voy a escuchar algo, una reflexión y a ver lo que me llevo, ¿no? Y hasta qué punto, cuando ya evolucionas en el podcast, tú como productor, tú como creador de contenidos también debes de crecer. Bueno, esto depende mucho del creador, ¿no? Pero yo creo que debes crecer con tu audiencia, ¿no? Si tu audiencia ya va si estaba en el nivel 0 y ahora está en el nivel 1, hostia, pues voy a crecer con ellos al nivel 1. Venga, Ya. vamos a, ¿no? Pero me da la impresión de que al final su comunicación va a un perfil más de emprendedor Cero, cero, siempre, cero, ya, 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 ya. siempre. Es una muy buena reflexión esta. Es una muy buena Mm, reflexión. Porque, claro, igual tiene sentido este tipo de hooks, de ganchos, de títulos, de carátulas, cuando tú todo el rato lo que quieres es atacar al mismo público objetivo, siempre cero, por tanto, siempre intentar como hacer crecer la base, diríamos, el volumen. sí, Pero sí. claro, a mí, por ejemplo, me están perdiendo porque no Claro. estoy en ese mood. Entonces yo, por ejemplo, de emprendimiento ya no escucho ni un puto capítulo de ellos. El otro día el que escuché fue el del sueño, el de la doctora del sueño, que me pareció súper interesante, una chica que hablaba del tema sueño. Pero de Sí, sí, creo que lo emprendimiento, escuché también. pues Mm. no, me cansan porque además son, pues eso, todos son 7 hábitos para... Sí, no, y llega un punto, joder, ellos, la base del podcast es su curiosidad, ¿no? Y lo que quieren es saber del invitado, ¿no? ¿Mm? Entonces, esa curiosidad que ellos tienen, cuando entrevistas a tantos emprendedores, llega un punto que también, La pierdes, ¿no? La haces impostada. yo creo que sí, que incluso fuerzas, y yo creo que ahí es un riesgo. Yo creo que ellos saben evolucionar, ¿eh? Sí, sí, Saben evolucionar en ese aspecto. Pero yo también tengo la misma sensación. Cuando entrevistan a alguien de emprendimiento o con grandes resultados, que dices tú, "Buah, de 0 a no sé cuánto", prefiero más lo mundano, lo real, lo no extraordinario, ¿no? Para llegar a lo extraordinario, primero hay que pasar por lo ordinario. Entonces, ponme a personas ordinarias que hayan hecho grandes cosas, pero no igual tan que, que es muy difícil. De hecho, escuchaba una reflexión el otro día que era como que los buenos mentores no son los que están 5 peldaños encima tuya, sino que está uno o dos, porque comprenden muy bien tu paso anterior, es su paso anterior. Cuando ya estás a un nivel de facturar 100 millones y quieres ayudar a alguien que quiere facturar 100.000, pues va a ser más difícil que empatices con él. me Mm. estoy apuntando esta frase. ¿Cuál, cuál? La de los buenos mentores no son los que Ah, están 5 peldaños por arriba tuya. sí, tío, eso es una de estas reflexiones que muchas veces te hace pensar cuando estás en ese proceso. Mm, Es que es muy buena y es totalmente cierta, porque el que está un pelín por arriba tuya tiene muy fresco el camino. Y ojo, tiene fresco el camino y el contexto. ¿A qué quiero decir con esto? O qué quiero decir con esto? No, ¿a qué quiero decir? Por poner un ejemplo, Joan Boluda, que para mí es un referente, para mí no puede ser mentor de alguien que empieza ahora porque se le ha olvidado cómo empezar. sí. No sé si estoy Sí, no, transmitiendo bien lo que quiero decir. sí, sí, es una buena reflexión. Y también, Eh, ¿sabes qué? Yo creo que también no les motiva, y yo creo que a ti te pasará igual que a mí. No me motiva ir al nivel 0, me motiva ir al nivel
en el cual también pueda aprender de él. El otro día escuchaba un podcast de, hostia, ¿cómo se llama? Que hizo varios eventos, era mentora de emprendedores, lo de, no sé si te suena la Isla 123 o algo así, un evento de estos de emprendedores que se montó en Tenerife. Joder, no me acuerdo ahora del nombre Ni idea. de ella. Pues hablaba de que petó. O sea, para ella uno de sus motivaciones de vida era estar rodeado de personas de las cuales aprendiera, de las cuales se retara, ¿no? Entonces, al final, cuando tenía que mentorizar a personas que estaban pues varios peldaños detrás de ella, era como que tenía la sensación de que dejaba de aprender. Que habrá mentores que sí encajen en ese punto, ¿no? Porque hay personas que les mola esa parte de la formación de, aunque tenga que repetir 80 veces lo mismo, yo lo repito porque me mola la transformación personal. Ujú. Pero ella era más de, joder, yo quiero ver cómo la persona crece y actúa y ejecuta. Entonces, la sensación que tenía muchas veces era que estaban en las antípodas de cómo ella pensaba ahora. Entonces, le costaba mucho ponerse en la situación y estar rodeado de personas que veía que no accionaban. Entonces era como, joder, quiero personas que estén más cerca de Ya. donde yo estoy. Pues yo qué sé, vale, voy a ayudarles a nivel de ventas. Entonces ya no es tanto mentorizar a emprendedores, sino a personas que ya tienen un negocio, pero lo que quieren es escalar o lo que quieren es, ¿no? Y eso hace que cambie tu perspectiva sobre lo que, no tanto tu perspectiva, hace que encuentres tu propia motivación Sí, para vale, hacer como las cosas. encontrarle más sentido a eso que estás haciendo. Sí. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Pregunta. ¿Un podcast es un canal de visibilidad o de fidelización? Porque yo aquí tengo una paja mental increíble. Me explico. Yo me doy cuenta de que a mí por Spotify no me descubre ni el tato. Es decir, a mí la gente que me escucha en Spotify es gente que me ha conocido por ahí o de mi lista de emails o donde sea, ¿vale? Y me parece o me da la sensación de que es un canal más de fidelización. Pero coño, yo estoy haciendo esto para que la gente me conozca. Entonces, de hecho, por esto migré también, o sea, me lancé también a hacerlo en YouTube, porque espero o deseo que YouTube sea como un canal más de descubrimiento. ¿Qué cojones tengo que hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es más? ¿Discoverability o fidelización? Depende mucho del objetivo que tú tengas, ¿no? Si tu objetivo es darle visibilidad, vas a hacer foco en visibilidad y al final vas a buscar la manera de que te vea todo Dios, ¿no? De voy a compartirlo en este grupo, voy a decírselo a no sé quién, voy a decírselo a tal, voy a buscar la forma de hackear el algoritmo para conseguir más visibilidad, ¿no? En cambio, si tu foco está puesto en eh, conversión, decías, no, decía Fidelización, eso. fidelización, sí, más en negocio, pues vas a buscar la manera de conseguir un CTA que capte la atención, vas a conseguir la forma, vas a buscar la forma de entrar en colaboraciones con otras personas y que pues digan que han estado en tu podcast y que ha sido súper guay y que les mola y que tu servicio mola un montón, ¿no? Dependiendo de cuál sea el objetivo, vas a hacer más foco en uno en la otro. Yo para mí son los dos compatibles. O sea, para mí el podcast es un foco de visibilidad muy bueno porque tiene una barrera de entrada tremenda. La primera es ponerte delante de una cámara, elegir el material adecuado para empezar a grabarte, soltarte a comunicar, que no es sencillo soltarse a comunicar No, delante no, de una cámara. para No sé nada. si, no sé si las nuevas generaciones les cuesta menos, pero me da la impresión de que les cuesta también un porrón el ponerse delante de una cámara, Sí. aunque todos quieren ser youtubers, ¿no? Eh, Me da la sensación. Y yo para mí es como un canal para venderte. Es un canal donde la gente te puede descubrir, la gente puede decir, hostia, pues fíjate, este tío tiene algo que no he visto en otras personas, me parece súper interesante lo que cuenta. Y por otro lado, como un canal muy cerca del embudo de compra. Es decir, por un lado, dependiendo de los contenidos que hagas, yo qué sé, si haces entrevistas, pues si haces entrevistas,
la vía de descubrimiento puede ser primero por el invitado que traes, que quieran la gente ver la entrevista. Vale. Eso a nivel de top of the funnel, ¿no? O sea, vale, me descubren por aquí, por arriba y tal. Pero, por otro lado, si creas contenido tú propio, también, donde hablas de determinadas cuestiones, pues yo qué sé, si eres mentor y eres mentor en comunicación y quieres ayudar a las personas a que se suelten a hablar. Si le hablas de tus primeras experiencias, de cómo eras incapaz de vender, de cómo lo pasaste mal, toda esa parte emocional, ¿no? De ese sufrimiento y de 4 o 5 tips que a ti te ayudaron a mejorar, estás ya en la fase más de decisión, en el Ujú. bottom of the Vas funnel, bajando. claro. Entonces, puedes ir creando contenidos en función del momento de cada uno. Y ambos son de descubrimiento. ¿Qué sucede? Conforme te van descubriendo, van avanzando contigo en el podcast, habrá gente que esté a un paso de decidir y el hecho de escuchar un podcast donde tú hablaste de cómo resolviste un caso de éxito con un Ya, cliente, diga, hostia, es mi momento, ¿no? ya. Entonces, ahí es más de casi de conversión, ¿no? Que te ayuda a convertirlo. Y si lo acompañas con la newsletter, que es la clave, porque en el podcast es imposible que pinchen. No, No hay mientras te clic. escuchan, no hay clic, que es quizá una de las mayores formas de conectar con la gente, es que te escuchen y estén ahí enganchados contigo, pero uno de los mayores inconvenientes es que realmente el proceso de venta no es al momento, sino que es Ujú. un proceso más reflexivo, más de estar en la cabeza de alguien y de repente le llega tu mail y dicen, ah, vale, pues ahora voy a pinchar. Por Mm. eso hago siempre el CTA al principio del episodio. Les explico a Sí, todo Dios que no hay un audio, etcétera, etcétera, porque al final mi canal de venta es el email, que es lo que más trabajo. ¿Cómo podría mejorar esta parte de descubrimiento? Porque yo, o sea, estoy recibiendo un feedback muy bueno de las entrevistas. O sea, y estoy sorprendidísimo porque tampoco es que yo haga un esfuerzo muy grande por preparármelas, tampoco he hecho a lo mejor formaciones en comunicación o no sé, pero coño, el feedback que estoy recibiendo de la gente que me escucha y tal es buenísimo. Es que les gustan las preguntas que hago, que el otro día me decían, la chica esta empezó súper nerviosa y no sé cómo lo hiciste, que conseguiste que se relajase y empezó a contar cosas súper interesantes. Y yo decía, pues yo tampoco sé cómo lo conseguí. ¿Qué quieres que te claro, diga? Yo simplemente pues fui natural, ¿no? Entonces tengo un feedback muy bueno y me da mucha rabia que lo escuche poca gente. Evidentemente, soy consciente de que esto es una carrera de fondo. La verdad es que ahora ya llevo casi 50 episodios. Este creo que será el 50 y pico, que no está mal. También es verdad que las escuchas han ido creciendo de forma exponencial. Las primeras 1000 me costaron un cojón, pues las segundas 1000 me costaron la mitad de la mitad, las terceras sí. 1000 la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Pero es poco. Es un canal muy lento el podcast. Vale. Es como exponencial. El otro día no, ya yo hablo del otro día Y llevas y la realidad 200 es que episodios. sí, tío, sí. Y el otro día escuchaba a un tío y decía 1000 episodios y digo yo, Uf, hostia, eh, joder. Yo me veo, ¿eh? O sea, yo me veo. Al final es como creo que lo decíamos fuera de cámara. Tengo la sensación de que el podcast es ese canal donde puedo charlar con gente y tener conversaciones fuera de lo mundano o de lo habitual que puedes tener en tu círculo más cercano, ¿no? Es brutal el poder charlar con esas personas y que valoren tu forma de comunicar. Yo creo que tu gran fuerte es que conviertes las entrevistas o las charlas en una conversación, que es un poco lo que yo busco también, que sea una conversación. A veces no lo consigues porque depende mucho del entrevistado y del grado de conexión que haya con él, pero tú tratas de buscar esa conexión. Entonces eso, alguien que lo escuche va a decir, hostia, esto no es una conversación como en cualquier otro podcast donde la clave es el invitado que sabe mucho y le hago preguntas y le hago preguntas y le hago preguntas. En realidad no entras en una conversación con él, ¿no? ya.
no entras en esa conversación de... Y, por ejemplo, los de Tengo un Plan sí que lo consiguen, ¿no? Entran en ese punto de conversación. Porque la mayoría de los podcasts muchas veces es como que encumbran al entrevistado y el entrevistador no está al mismo nivel ni de conocimientos ni de en igualdad de trato, ¿no? Entonces, Ujú. al final es como, joder, vas a ver la entrevista y no hay esa conversación que genera que la persona diga cosas diferentes a las que dijo en otros podcasts. Yo muchas veces, después de finalizar la charla, hay gente con la que hablas, ¿no? Gente que tiene una comunidad increíble y que muchas veces te dicen, joder, tío, gracias por la charla porque a veces voy a podcast y me aburro un huevo, me aburro un montón, ¿no? Y seguramente si sigues así vas a notar eso. Bueno, ya te lo dice la gente, ¿no? Ya Ya, te dice pero que es lento, tío. Y sí, nunca sabes, nunca, mientras vas recorriendo ese camino, nunca sabes si estás en el camino adecuado. ya. Es cuestión de probar. Es cuestión de probar, de ver, de tomar esos micro éxitos como algo Motivador, ¿no? motivador, ¿no? Que dices, vale, este es el camino. Y por otro lado, no sé si lo dijiste hace un rato, decías algo así como la gestión de las expectativas. Joder, tengo la esperanza de que mi podcast lo vaya a petar. Ya. Es esa sensación de hacerlo porque aún no cobrándolo, lo harías. Que es difícil, ¿eh? O sea, cuidado con lo que estoy diciendo. Hacer un podcast sin cobrar, tiene que haber algo que te lleves a cambio, ¿no? Y el que te lleves a cambio pueden ser los aprendizajes, ¿no? Sí o sí, yo establezco esa rutina y digo, joder, yo, por ejemplo, corro todas las mañanas, en torno a 3 5 kilómetros. Y digo, pues esto es lo que voy a hacer sí o sí. Vale, pues el podcast lo voy a hacer sí o sí, suceda lo que suceda. Y llega un punto que al final casi ni te roba tiempo, simplemente es, vale, voy a entrevistar a tal persona, lo tengo programado para este tal, y para mí es como una charla. Y digo, venga, Mm. pues lo voy a hacer por... El otro punto es, voy a introducir mejoras, voy a formarme con otros que hayan llegado al nivel no sé qué, porque cuando hablas con gente que igual tiene, no sé, 100.000 200.000 seguidores, la sensación que tienen tampoco es de gran comunidad creada. Siempre quieren más y Ya. más, ¿no? Entonces, el reto, y me incluyo, es disfrutar de ese camino y de esos micro cosas que vas consiguiendo y de la gente que vas conociendo en el podcast. ¿Qué consejos te daría? Que me decías, lo primero, y que lo haces muy bien, pedirle a los invitados que hablen del podcast. O sea, joder, ya que vienes, pues qué mínimo, ¿no? Yo te estoy abriendo mi canal, estoy abriendo mi audiencia, te estoy dando acceso a aquellas personas que me escuchan, pues recomiéndalo. Y traer a personas que también, pues, generen, que tengan esa comunidad, porque a veces pensamos que igual traer a, no sé, traer a Yados o alguien así polémico, puedes resolverte la papeleta. Igual la gente que te trae no es gente Ya, de tu perfil. de calidad o ni siquiera o, o- o ni siquiera hace él el esfuerzo de recomendarlo, pero en cambio una persona que igual tiene una comunidad que ha visto afinidad contigo, lo recomienda a su comunidad y de repente pues te llegan 100 nuevos seguidores o 200 nuevos seguidores. Mm. Pues sí, me quedo con los consejos y la verdad es que al final vuelvo a la reflexión esta que hacíamos off the record de las expectativas y la motivación, que me la acabas de recordar. Y es verdad, al final, pues bueno, hay que también saber gestionar esto. Eh, Al final de la membresía te he preguntado bastante poco, por lo que me estoy dando cuenta. Sí que hemos visto, ¿no? Pues cómo es tu propuesta, a quién ayuda o para quién va dirigida. Pero creo que no sé, tenía más ganas de preguntarte sobre el tema podcasting y sobre eh, todo esto que hemos estado hablando, porque creo que puede ayudar mucho a la gente que quiera introducirse en este mundo, porque a mí es un canal de comunicación que me flipa. Yo cada vez escucho más podcast. Yo soy muy pro podcast, muchísimo. Entonces, pues creo que no debo de ser Y el creo único.
creo que ese movimiento, lo que tú dices, ese movimiento slow content es la Sí, clave del podcast. La gente está, hace unos meses en una formación, una chica de, yo creo que tenía 20 años, me decía que el podcast era la vía de desconexión de las redes sociales, que ya estaba cansada de la sensación que tenía de estar viendo contenidos y, y no parar de verlos. Simplemente la sensación de parar. Vale, sí, me siento guay viendo contenidos, pero hostia, quiero desconectar un rato del móvil. Y el podcast era como esa vía de desconexión. Y dije yo, hostia, fíjate, por eso el podcast está funcionando tan guay. claro, Ese rato de parar, ¿no? De pausar, de escuchar a otros haciendo cosas, tiene es sentido. brutal. Yo es que me veo súper reflejado, es que yo mm, lo uso, o sea, como tal cual lo que acabas de decir. Para alguien que quiera empezar, me gustaría o sea, que le recomendases como, porque la gente se monta muchas pajas con el tema técnico, que Vale. micros, no sé cuántos, o sea, se montan y creen que es necesario mucho. Y yo, joder, el micro que yo tengo, pues me costó menos de 100 euros. El brazo este articulado, no sé lo que me costó. Quiero decir, grabo con relativamente pocas cosas y creo que no queda mal a nivel técnico, la calidad, etcétera, pero se puede mejorar. ¿Qué cosillas crees que son necesarias para arrancar a nivel gadgets, técnico, etcétera? Y si tienes alguna recomendación, pues genial. Esto ha ido evolucionando porque cuando yo empecé, no sé si fue hace 4 años o así, ya en aquel momento decían, hostia, un podcast, pero si ya hay muchos podcasts, pues fíjate ahora, ¿no? La cantidad de podcasts que hay. Que lo de la burbuja, tío, nunca lo sabes, es como lo de en redes hay burbuja, pero todo el mundo crea contenidos en redes. Entonces, al final, para mí el podcast es un canal más complejo donde es muy difícil, o sea, tiene más barreras de entrada, el hecho de tener que hacer todo lo que dijimos antes. Y aparte de eso, es un canal donde la gente te va a escuchar de forma diferente, te va a consumir de forma diferente a como lo hace en redes. Y eso es brutal, porque no se van a centrar tanto en las florituras o en simplemente, oye, voy a escuchar el podcast y a ver lo que sucede aquí. No, pues mira, pues joder, ha dicho cosas que en otros podcasts generalistas o en otros podcasts que lo están petando no lo dicen. Y ahí es donde para mí está la oportunidad, que tú hables para un público muy concreto. Imagínate, para personas como tu caso, ¿no? Tu podcast es muy de nicho, Ujú. para personas que quieren montar una membresía. Hay otras personas que ya lo hacen, pero al final ellos tienen su forma de comunicar. Pero tú, tu vía de descubrimiento es esa. Mira, el otro día entrevisté a Miquel, ostras, no me acuerdo de su apellido, es un apellido vasco, eh, el fundador de Cryptodemy, ¿no? Y él ha conseguido crear su propia categoría de marca, que es hablar de criptomonedas, pero no deja de ser también consultor de marketing, ¿no? Entonces la gente le descubre por ahí, eso genera ese efecto de descubrimiento que después van hacia otros de sus canales, perdón, hacia sus servicios, ¿no? En tu caso, por ejemplo, pues eso, oye, estoy entrevistando a gente muy relacionada con negocios de membresía, con lo cual alguien que esté buscando ese modelo va a querer descubrirte, va a querer saber más de cómo otras personas lo están haciendo. Y probablemente en Tengo un Plan o en otros podcasts generalistas no van a hablar tan en profundidad de esos detalles. Me voy por las ramas, pero vuelvo. Me preguntabas qué cosas importantes para montar Sí, un a nivel podcast. técnico. A nivel técnico, para mí quizá lo más importante es tener un buen audio, porque de las cosas más desagradables es escuchar, vas en el coche o tal y Sí, no sí. está normalizado el audio, el entrevistado se escucha más alto que el otro, el montaje de sonido es una mierda. Eso hay que mejorarlo y se soluciona fácil con un micro, lo que tú dices, invirtiendo a partir de entre 90 a 100 euros ya puedes tener un micro que te solvente la papeleta. Eh, Después, en caso de que te grabes en vídeo, pues como mínimo tener una buena iluminación. El set, para empezar, pues al final da igual porque es más importante quizá
el lanzarte y empezar a mejorar esa habilidad y descubrir si es, si es algo por donde a ti te gustaría ir. Ujú. Porque, claro, yo cuando llevaba 50 episodios decía, hostia, este es el camino que a mí me mola. O sea, aunque no tuviera, aunque no le hubiera encontrado tanto sentido o sea, aunque no me hubiera dedicado a la producción de podcast, tenía la sensación de que sí quería seguir grabando episodios, porque tenía la sensación de que estaba aprendiendo y que estaba creciendo, ¿no? Otra cosa más importante también para el podcast es tener unas mínimas nociones de edición. O sea, como meter un corte o una música al inicio o meter entradilla o no, depende de cómo hacerlo. De la parte también de normalizar el audio, tener herramientas que te permitan eliminar ruidos, todo ese tipo de cosas. Eso es importante también aprender cuando estás empezando. Y después la parte de crear la propuesta del contenido. O Ya. sea, ¿qué coño ¿qué coño se va a llevar mi audiencia de esto? Vale, pues se va a llevar temas de productividad o temas de cómo conseguir felicidad en su empresa. Vale, pues esa es la cuestión que quiero yo que la gente se lleve. Y después empezar a ver ideas de cómo crear una cover, de cómo crear digamos, la descripción del podcast, saber eso. Eso en la parte técnica. En la parte de la propuesta de valor del podcast, que esto es la clave. Muchas veces hay mucha gente que se centra en, voy a hablar de mi rollo. No, no, el podcast no va de tu rollo, va del rollo de tu audiencia. Tienes que encontrar el punto de que lo que le vas a contar a tu audiencia a ti te genere curiosidad o no te genere incomodidad, porque si tienes que estar hablando de cosas que a ti no te molan nada, va a ser complicado, aunque lo estés monetizando, ¿no? ¿Qué sucede? Mucha gente monta un negocio y después dice, joder, pero yo no me veo en este negocio toda mi vida. He montado un negocio, me he hecho un esfuerzo de la leche y ahora resulta que no me mola esto. Pues con el podcast va lo mismo. Prueba, itera, ves, hostia, estoy hablando de temas que no me molan. Vale, pues voy a tender hacia hablar a lo que a la gente le interesa, pero que a mí también me genere un mínimo de curiosidad. Si no, va a ser muy difícil que le des sostenibilidad al contenido. En ese equilibrio está un poco la clave. Sí, pero que a tu audiencia le interese, porque de Claro, nada claro. vale crear contenidos en LinkedIn contando tus movidas, que sucede, hay mucha gente en LinkedIn contando sus movidas, pero al final tiene mucho engagement, tiene mucho tal, pero no está ligado a una idea de negocio, simplemente es alguien contando su historia que conecta con la gente, que conecta mucho con las inquietudes que puedes tener en ese momento, pero es un influencer, no es un creador de contenidos que monetiza. Para acabar, Jesús, siempre pregunto un par de cosas. Una es que me recomiendes a alguien para pasarse por aquí, alguien que tenga una membresía, a ver si se te ocurre alguien interesante que pueda traer. Y un Estaba pensando, contenido. vale, y un contenido. Sí, que puede ser texto, o sea, puede ser libro, un capítulo de podcast, una peli, o yo qué sé, o un, lo que sea, no sé, o una charla TED. Vale, Simplemente un contenido, y me da igual que sea de marketing, de emprendimiento, da igual. O sea, simplemente algo que te ha inspirado últimamente. vale. Em, Estaba pensando en Iñaki Zubeldia, pero no sé si tiene una membresía. O sea, Bueno, tiene que tener alguien membresía. Eh, ¿Has entrevistado a Marina Miller? no, no. Y ella, o sea, de ¿La hecho, conoces? sí, sí, de hecho tengo en su membresía hay una charla mía. Ah, mira, O sea, que pues hay Pues es conexión. una tía interesante Sí, sí. y puede molar. Iñaki Zubeldia es un tío también muy interesante, lo he tenido en el podcast hace poco Ah, y en 2 años montó un canal con 20.000 suscriptores. También es cierto que está en un nicho muy concreto y donde supo captar muy bien la atención de la gente con sus contenidos. Y puedes aprender mucho de cómo crear una audiencia, de cómo mejorar tus contenidos, que era una de las cosas que tú también me decías. sí, sí. Pero membresía creo que no tiene como tal. Me lo apunto para seguirle la pista. Y de propuesta me quedo con Marina, que no sé si algún otro entrevistado me la ha propuesto o no, pero coño, es
muy buena propuesta de invitado. Genial. Y contenido, hostia, dame pistas, tío. Ahora mismo no se me ocurre. No sé si Pues proponerte mira, lo un que más me podcast. apetece, de forma egoísta, me molaría una peli, porque hace tiempo que no veo pelis. No sé si últimamente has visto alguna peli que te haya... Yo veo documentales, sobre Mejor todo. aún, Pelis documentales. Pelis tuve épocas. Ahora no estoy en esa fase de que tenga necesidad de ver pelis, pero sí que veo mucho documental de historias de vida, de transformaciones. Em, el último documental de Schwarzenegger me pareció, me generaba cierto rechazo al principio y después lo vi y me gustó entrar en su modelo mental, en cómo pensaba. No sé si ya lo has visto. eres la tercera persona que me lo recomienda. Voy a verlo ya. Hostia. Eres la tercera persona que me lo recomienda. Vamos, sin duda voy a verlo porque, claro, el que siga mucho el podcast, lo que voy a decir ahora ya lo sabrá. Eh, empecé en el libro. Ah, mira. Me compré su libro, Vida Total, en el Kindle, que me costó una pasta para ser un Kindle, me costó 20 pavos. Hostia, sí. eh, y, eh, y lo dejé por la traducción. Estaba muy mal traducido, no me gustaba, pero me estaba gustando, o sea, pero la traducción me lo cagó. Y, de los invitados que he ido trayendo, eres la tercera persona que me dice que el documental está en Netflix, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Te voy a recomendar a otra persona que sabe muy bien ligar ventas porque me acordé ahora y montó hace poco también una membresía y es un Vale. tío súper interesante, Jorge Coronado, no sé si te suena. Sí, 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 Es un sí. tío muy interesante, lo he tenido en el podcast y, joder, es una persona súper Vale. afable, me encanta, vamos, es de las que cuando hablo con él lo paso súper guay. Lo puedo considerar un amigo, la verdad es que sí, es un tío súper generoso, una persona muy recomendable. Pues anotadísimo. Y contenido, eh, estaba pensando es que me mola mucho esa parte de documental bibliográfico y el documental de Bosé entra en la parte también psicológica de toda su transformación y de cómo pasó de ser como el responsable de toda la unidad familiar y de repente supo cómo desvincularse de esa parte, centrarse en él y a partir de ahí pues empezar a mejorar como artista, como persona. Me parece interesante la trama mental que hay en el documental. Muchas A mí gracias. lo que más me mola es esa parte psicológica, ¿no? De estar Ujú. analizando los cambios y esa parte. Anotado también, me lo acabo de anotar ahora en el Notion. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido un Genial, tío. auténtico placer, tanto la charla perdón, capítulo como la charla en el capítulo. ¿Dónde te podemos encontrar? Aunque dejaré en las notas y evidentemente a la lista les pasaré tu web. ¿Dónde te podemos encontrar? JesusPérezSantiago.com, ahí ya ven ahí mis servicios. Estoy en fase de lanzar me lo han pedido ya varias personas que al final pues no ven encaje en los servicios, en mis servicios, pero sí ven encaje en que les ayude a montar su propio canal de comunicación, ayudarles en todo ese tema de la parte técnica, la parte de sentirse seguros comunicando, la parte de conseguir conectar con su audiencia y es algo que lanzaré en breve. Y eso lo pueden descubrir en jesusperezsantiago.com/comunidad. Que esto sí que es una membresía un poco más al uso, ¿no? Más de Sí, contenido, o sea, el proyecto que tienes, que es una membresía más de contenido con la mezcla esta de acompañamiento. sí, esa es Vale, la eso idea. mola, Sí, eso mola. sí, donde la clave va a ser el acompañamiento, que también es una de las patas que más me mola. Sí. Y que en general no muchas membresías se atreven, se centran más en la parte de contenido. Es que asusta, porque no es Sí, escalable. Si lo quieres claro, hacer bien, no es escalable. Pero yo, bueno, soy un firme defensor de que como ya no se puede ir tanto a una membresía de volumen para el común de los mortales, la clave es esa. Ayer recibía un email de una chica de Ainhoa
bueno, me preguntaba una cosilla por el soporte que yo ofrezco por los correos. Le contesté con un vídeo, con una grabación de pantalla y tal, y me decía, me contestaba y me decía, Fran, tu soporte no tiene comparación. Ya. Coño, es que o me curro eso o qué. Es que a veces no nos damos cuenta del valor que aportamos si nos comparamos con otros. Pues ese es el problema. Es cierto. Que nos Mm. comparamos con Tengo un Plan, me comparo con Tengo un Plan y no soy Tengo un Plan ni necesito serlo tampoco. Necesito ser pues otro perfil más personal, menos volumen, más otra Sí, cosa. y iremos evolucionando Sí, sí, en sí, sí. función de ese momento. Probablemente los de Tengo un Plan hace 6 años, pues serían una versión Exacto. similar a nosotros y simplemente somos cabezotas, decidimos seguir picando piedra y buscando el camino, ¿no? Que nos dé esa, no sé, esa sensación de que vas en la dirección correcta, que eso Pues mola sí. mucho. Cuando tienes esa sensación es súper guay. Pues sí. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haberme dedicado tu tiempo, habernos dedicado tu tiempo a todos. Seguro que se llevan aprendizajes muy, muy chulos del capítulo, de la entrevista. Y bueno, oyente, por favor, dale un poco de cariño a este capítulo, a esta Claro. entrevista. Suscríbete al canal si estás viéndolo en YouTube, suscríbete si estás escuchándolo en Spotify. Deja un comentario en YouTube. Vamos a hacer una cosa. Deja un comentario en YouTube y, no sé, pregunta cualquier cosa sobre lo que hemos charlado Jesús y yo. Si tienes alguna duda sobre qué micro utilizar, deja un comentario y yo le pregunto a Jesús qué micro nos recomienda entre 90 y 100 euros. Yo te puedo decir el que tengo yo y si no, pues Jesús que nos ilumina un poco. Pero démosle un poco de amor al episodio y a ver si los algoritmos hacen un poco de magia y esto lo escucha mucha gente. Genial, tío. Yo me lo he pasado muy bien. Gracias, Vale, Fran. un abrazo y nos escuchamos en próximos contenidos. Chao, chao.